Bueno, hoy vamos a darle un giro de 180 grados a la forma en que entendemos la educación en la primera infancia. Porque, a ver, seamos sinceros, siempre pensamos en la pedagogía crítica como algo que ocurre exclusivamente dentro de las aulas, ¿verdad? Con sus pizarras, sus horarios, sus pupitres. Pero el verdadero cambio de paradigma, lo que realmente marca la diferencia, ocurre cuando sacamos esas estrategias del colegio y las llevamos directamente a nuestro entorno familiar. En el análisis de hoy vamos a sumergirlos de lleno en cómo adaptar la pedagogía para el hogar y transformar nuestras rutinas domésticas en espacios de aprendizaje súper empoderadores. Para arrancar, os planteo una pregunta que sinceramente da bastante que pensar. ¿Está el salón de nuestra propia casa reproduciendo las desigualdades sociales? Pensemos un segundo en situaciones cotidianas, de esas que pasan todos los días. Si una niña llora porque se ha caído en el parque, normalmente recibe un abrazo y consuelo inmediato. Pero si es un niño, muchas veces casi por inercia, se le dice que sea fuerte, que los niños no lloran, que no pasa nada. Y ojo, estas reacciones, que parecen totalmente inofensivas, no son accidentales. Forman parte de un modelo implícito que, sin darnos cuenta, va decidiendo qué emociones son legítimas para cada género, incluso en la intimidad de nuestras casas. Sección 1. El poder de la infancia. Fijaos, entre los 3 y los 6 años, la infancia es un torbellino de puro potencial crítico, creativo y casi filosófico. A esta edad no solo hacen el típico ¿por qué llueve?, formulan unos porqués súper profundos del estilo de ¿por qué algunas personas tienen comida y otras no? Tienen un radar innato, una capacidad increíble para notar enseguida quién se queda fuera o es excluido. Inventan reglas nuevas sobre la marcha y, lo más importante, sienten la injusticia con una intensidad tremenda. El punto clave aquí es que el hogar no debería, bajo ningún concepto, domesticar o apagar esa potencia natural solo para crear personas obedientes. Todo lo contrario, nuestro objetivo debe ser nutrir ese poder para fomentar una participación verdaderamente democrática. Pasamos a la sección 2, el currículo oculto familiar. Y aquí es donde este inmenso poder de la infancia choca con un concepto fascinante, el currículo oculto. ¿Qué es esto exactamente? Pues abarca todas esas lecciones, valores y normas implícitas que absorbemos sin que nadie nos las enseñe oficialmente. Es como un manual de instrucciones invisible. Y lo verdaderamente interesante es comprender que esto no se limita a la escuela, que aplica con exactamente la misma fuerza a la vida familiar. Mensajes implícitos sobre quién manda en casa, quién obedece o qué aspecto es el aceptable. Todo esto se absorbe en el hogar todos los días de forma completamente invisible. Para bajar esto un poco a la tierra, imaginad el currículo oculto en casa. Ocurre, por ejemplo, cuando damos por hecho que los niños son los que deben ayudar a cargar las bolsas pesadas del supermercado, pero luego se espera que las niñas sean las que pongan la mesa. O sea, estamos transmitiendo mensajes clarísimos sobre la fuerza física frente a las labores de cuidado. O cuando vemos que la inmensa mayoría de los cuentos clásicos muestran a princesas indefensas esperando a ser rescatadas. También asoman esos constantes juicios estéticos sobre cómo debe ir vestido una niña en comparación con un niño. El verdadero reto que tenemos es reconocer activamente este currículo invisible, pillarlo infraganti para poder rediseñarlo de forma consciente. Vamos con la sección 3, autoridad democrática en casa. Cuando asumimos el rol de cuidar, madre mía, qué agotador puede llegar a ser intentar controlarlo todo o ser el animador constante, ¿verdad? A un lado tenemos la clásica reacción autoritaria, la de toda la vida, porque lo digo yo y punto, a tu habitación. A ver, esto genera obediencia por miedo, sí, pero cero responsabilidad a largo plazo. Y al otro lado tenemos la reacción democrática. Venga, vamos a pensar juntos cómo solucionar esto. Este pequeño cambio en el lenguaje construye una autonomía real. Significa ejercer la autoridad desde la experiencia, claro que sí, pero trabajando codo con los peques, no imponiéndose porque sí. Entonces, para aplicar esta autoridad democrática en la práctica, hay una herramienta fantástica: el enfoque restaurativo ante los conflictos. Son 5 pasos súper concretos. Primero, separar y calmar. Hacemos acto de presencia, pero sin castigar de entrada. Segundo, escuchar a cada parte sin interrupciones. Tercero, poner nombre a las emociones de cada uno para validarlas. Cuarto, pedirles a ellos mismos posibles soluciones al problema. Y quinto, reparar el daño. Literalmente, el objetivo no es aislar al que se ha portado mal para que reflexione solo, sino reparar la relación y enseñarles a negociar acuerdos. De hecho, hay una máxima fundamental para que todo esto cuaje. Un niño que se siente escuchado aprende a escuchar. Un niño que es ignorado aprende a gritar o a callar. Fijaos qué frase tan potente. Ilustra a la perfección el impacto emocional brutal que tiene practicar una escucha activa genuina en casa. Porque no se trata solo de oír las palabras que dicen durante una rabieta, sino de entender de dónde viene esa frustración y validar su perspectiva sin lanzar un juicio en el segundo uno. Sección 4. Estrategias prácticas de juego.
Vale, para llevar todas estas ideas directamente a la sala de estar y conseguir un verdadero entorno educativo en casa, os traigo una estrategia fascinante, la cláusula colectiva. Imaginad que establecemos un acuerdo familiar sobre cómo compartir los juguetes. En lugar de que el adulto aparezca como un árbitro implacable, se crea una regla mágica. Si hay un conflicto, se hace sonar una pequeña campana, paramos todos la actividad y buscamos una solución en grupo. Es brillante, de verdad, porque quita el foco de poder del adulto y fomenta un respeto increíble por unas normas que han construido ellos mismos de forma colectiva. Otra herramienta que es una maravilla es darle una vuelta al juego de roles. A ver, tradicionalmente les dejamos jugar a las casitas y no intervenimos, lo cual está bien, pero a menudo se limitan a reproducir los esquemas que ya conocen. La estrategia del juego de roles crítico nos propone hacer lo que llaman interrupciones acordadas. Por ejemplo, en mitad del juego haces una visita mágica y sueltas: oye, ¿y qué pasaría si hoy papá es el que hace la comida y mamá es la que se baja al garaje a arreglar el coche? El objetivo es usar estas interrupciones tan sutiles para cuestionar y desmontar estereotipos de género o de clase, y hacerlo desde un lugar seguro y divertido como es su propio cuarto. Llegamos a la sección 5, cuentos y preguntas poderosas. Ojo, porque los ratos de lectura pueden ser literalmente catalizadores de pensamiento crítico. Aquí entra la idea de montar una biblioteca rodante en casa. Y no me refiero a acumular libros sin fin, sino a seleccionar de forma estratégica cuentos que muestren distintos tipos de familias, que toquen temas antirracistas o que, directamente, rompan con las normas de género establecidas. Pero la clave de oro es esta: la lectura no puede ser un acto pasivo, tenemos que hacer pausas problematizadoras, lanzar preguntas sobre lo que está pasando en la historia para que cuestionen esas narrativas convencionales. Y de cara a la mesa del comedor, quedaos con un número, el 3. La propuesta es crear una especie de laboratorio de preguntas poderosas. Cogéis un tarrito de cristal, lo ponéis en el centro de la mesa y sacáis únicamente 3 de estas preguntas a la semana, por ejemplo, durante las cenas. Parece una tontería, pero es un hábito súper sencillo que transforma de arriba a abajo la calidad y la profundidad de las conversaciones en familia. Imaginad por un momento abrir ese tarrito y sacar preguntas del estilo de: oye, ¿por qué crees que algunos vecinos del barrio tienen más comida que otros? O si de repente mañana no hubiera ninguna regla en el mundo, ¿qué crees que pasaría? E incluso, ¿por qué somos los adultos los que decidimos siempre a qué hora os tenéis que ir a dormir? Son preguntas que no tienen una respuesta fácil, ni mucho menos. Pero es que esa es exactamente la intención. Mantienen viva esa curiosidad tan suya, validan su forma de ver el mundo y construyen un espacio de debate que nos enriquece a todos. En definitiva, y esto es lo más importante que debemos llevarnos hoy, la justicia social y el pensamiento crítico no son para nada asignaturas que se den exclusivamente en los colegios. Comienzan a fraguarse y se arraigan de forma profunda en nuestras casas, construyéndose poquito a poco, una pregunta a la vez. Integrar todas estas estrategias pedagógicas para un entorno familiar y educativo en casa significa básicamente convertir una pelea por un juguete o una simple charla en la sobremesa en un ensayo real de respeto mutuo y entendimiento social. Y para cerrar este análisis de hoy, os dejo con una reflexión final que creo que merece toda nuestra atención. ¿Qué preguntas se le va a permitir hacer a la infancia hoy en vuestras casas? Porque rediseñar nuestras rutinas diarias es la prueba definitiva de que nuestro hogar, y no solo el aula, tiene todo el potencial para ser el espacio educativo más empoderador de todos.